Hola, yo soy Shadani y les saludo con mucho gusto para darles la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio en el que reflexionamos sobre diversos temas que nos afectan como sociedad y cómo la juventud podemos participar y transformar nuestro entorno. El día de hoy, junto con mi compañero Donovan, les tenemos un tema que nos tiene muy preocupados, la escasez de agua. Seguramente han escuchado que nos estamos quedando sin agua. Yo también lo había escuchado. De hecho, en el lugar en el que vivo, van varias veces que nos han recortado el agua por varios días. Pero la verdad, no había investigado mucho sobre el tema hasta ahora y me quedé sorprendida de la magnitud del problema. Así que nos pareció muy importante hablar sobre esto para dimensionar bien el problema del agua en México y en el mundo. ¿Ustedes qué saben sobre este tema? ¿Saben cómo se usa el agua en nuestro país? ¿Cómo se administra y aprovecha el agua en el lugar donde viven? ¿Consideran que el acceso al agua es un derecho o ustedes creen que es un producto que puede privatizarse y venderse? Lo que es un hecho es que el agua es un elemento indispensable para la vida, así que más vale que nos involucremos en las decisiones que se están tomando respecto a su uso y acceso. En este programa vamos a hablar sobre el problema del agua en México y en el mundo, así que quédate con nosotros y analicemos este gran reto que tenemos como humanidad. El agua es esencial para todos los seres vivos en el planeta. Sin agua no hay vida. Desde la alimentación, higiene y saneamiento, vestido, en fin. En todo y para todo, el agua es indispensable de manera directa o indirecta. ¿Te has puesto a pensar para cuántas actividades y procesos se necesita el agua? ¿Cuántos días podrías vivir sin agua? ¿Qué valor le das al agua en tu vida? El agua es uno de los bienes más preciados, pero hoy enfrentamos un importante reto: la escasez de agua y estrés hídrico en México y el mundo. ¿Qué significa esto? Según el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC, la escasez de agua puede entenderse como la falta de recursos hídricos que satisfagan las necesidades de consumo de una población, además de la falta de acceso a suministros de agua seguros. Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua en un territorio es mayor que la cantidad disponible, ya sea durante un periodo o de manera permanente, o cuando el uso de agua se ve restringido por su mala calidad. Las Naciones Unidas señalan que el estrés hídrico afecta a más de 2.000 millones de personas y se prevé que esta cifra continuará aumentando. Casi un tercio de la población mundial vive con estrés hídrico. ¿No hay suficiente agua en el planeta? ¿O a qué se debe esta crisis? Todos tenemos la imagen de la Tierra como un planeta azul con el 70% de su superficie cubierta por agua. Lo que quizá no todos sabemos es que de este 70% de agua, solamente el 2.5 es agua dulce, y de este 2.5 el 70% son glaciares, nieve o hielo. El 29% son aguas subterráneas de difícil acceso y menos del 1% de ese 2.5 de agua dulce es agua disponible para consumo humano y los ecosistemas. A pesar de que el agua disponible para consumo humano es mucho menor, casi nada, podríamos decir, pues, que esta cantidad ha hecho posible la vida como hoy la conocemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la disponibilidad de agua potable de calidad es cada vez menor. Esto representa un grave problema que afecta a todos los continentes. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que la escasez de agua afecta ya a 4 de cada 10 personas en el mundo, y estima que al menos 1 de cada 4 personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030, sin dejar a nadie atrás. Son 17 objetivos, y el objetivo número 6 busca garantizar la disponibilidad de agua para todos, una gestión sostenible de los recursos hídricos y su saneamiento. Atender los problemas asociados al acceso y calidad del agua es un tema prioritario en la agenda mundial, e incluso el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. De acuerdo con el Consejo de Agua Mundial, para el siglo XXI se identifican 6 grandes retos relacionados con el agua: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad, la toma de conciencia de los tomadores de decisiones y del público, la disminución en la asignación de recursos financieros y la fragmentación en su manejo.
Pero, ¿qué está causando estos problemas? ¿Qué estamos haciendo para generarlos o contrarrestarlos? 4 de cada 10 personas en el mundo ya están siendo afectadas por la escasez de agua y 1 de cada 4 se verá afectada para el 2050. ¿No les parece alarmante? Tenemos que hacer algo ya. ¿Pero qué? Para pensar en alternativas, primero tenemos que informarnos sobre la situación del agua en el lugar donde vivimos. Los retos que enfrentamos en cuanto a la gestión y administración del agua en nuestro país van en distintas escalas, de hecho. Yo creo que el primer reto, más desde el territorio, es que no se ha logrado que toda la población tenga un acceso equitativo e igual en términos de agua. No todas las regiones del país están abastecidas en términos de suficiencia de agua, es decir, en cantidad, en temporalidad y en calidad del agua. Pero también hay un reto mayor que tiene que ver con la perspectiva desde la cual se gestiona el agua en nuestro país. Y esa es una perspectiva que llevamos, digamos, arrastrando muchas décadas. Es una perspectiva que está basada en una centralización de la infraestructura que distribuye y gestiona el agua hacia la población, y todavía no logramos hacer un cambio, hacer una dinámica de infraestructura que pueda ser inclusive descentralizada y distribuida para poder abastecer a la población. Esto implica que el abasto de agua, ya sea a la población, a la vivienda o a las áreas agropecuarias o a la industria, dependen de grandes infraestructuras, enormes infraestructuras que juntan mucha agua, y a partir de eso se deriva en una enorme red de distribución, ¿no? ¿A quién pertenece el agua en México? Pues el agua en México pertenece a la nación, en una primera instancia. O sea, el agua es de la nación, del país México, y por lo tanto es de todos los mexicanos. Y la estructura, el Estado, que es la estructura de administración y gobierno del territorio, lo que genera son concesiones, puede conceder el uso y la explotación del recurso, como es todos los recursos naturales del país, a privados o a comunidades, ¿no? Entonces, en realidad, en una base, digamos, de raíz, el agua le pertenece a la nación y es de todos, pero esta es utilizada, explotada o manejada a partir de distintas instancias que pueden ser desde organismos operadores a nivel de cuenca o particulares que tengan la concesión de la explotación de un pozo, o un particular que sea una empresa que tenga la explotación de un acuífero. Entonces varía mucho, pero en sí la potestad final o real del agua en nuestro país es de la nación. La regulación del agua en nuestro país es también un sistema complejo. Se regula a partir de entidades federales, ¿no? Está la Comisión Nacional del Agua, quien es la máxima instancia que se dedica a la regulación y quien está a cargo de toda la serie de coordinaciones que se dan en una, digamos, cascada descendiente hacia distintas unidades político-administrativas, que serían los estados y los municipios, y después a otras instancias que podrían ser los organismos operadores de agua a nivel de cuencas o microcuencas, comunidades o específicamente concesionarios. Las principales causas por las cuales el acceso al agua en nuestro país no hemos logrado que sea equitativo, en principio por la perspectiva a partir de la cual se gestiona el agua, ¿no? Es importante recalcar que hay una gestión de carácter absolutamente centralizada, y eso no permite, lo que hace es que se apliquen las mismas soluciones a distintas áreas. Entonces, cuando bajas del nivel de la administración hacia el territorio funciona de forma distinta. Entonces, aunque hay muchos esfuerzos para modificar y, digamos que localizar las distintas formas en las que se hace esto, no siempre se logra porque hay, digamos, como reglas generales. Pero lo primero es que no tenemos una red de abastecimiento que logre abarcar a toda la población. Y esto tiene que ver con que la red no está siempre adaptada a todas las dinámicas del territorio que existen. Una cosa que se presenta muy comúnmente en el país es que las redes de abastecimiento logran dar suficiencia en agua a una centralidad en los asentamientos humanos, y las periferias, ¿no?,
quedan exentas de este suministro, a veces por razones como la orografía o el relieve. Si bien el agua está constituida como un derecho, ¿no? O sea, en la Constitución está establecida como un derecho humano, esta también es vendida como un producto, ¿no? Como un objeto de consumo. Esto tiene que ver con la manera en la que la administramos y la gestionamos. Si bien el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de abastecer a toda la población del agua que necesita para promover el desarrollo adecuado y sostenible de sus vidas, ¿no? El agua puede ser concesionada y por lo tanto privados pueden hacer explotación de esta, ¿no? Entonces, digamos que el agua se encuentra en ambos parámetros. El agua se encuentra en el parámetro de asegurar su abastecimiento a través del Estado, que es una obligación y una responsabilidad de la institución de administración y gobierno territorial, pero también se encuentra en una posición donde puede ser explotada por un privado. ¿Sabías que, según datos de las Naciones Unidas, a nivel mundial cada día 1,000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la escasez de agua y su consecuente falta de higiene? Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar, sin ningún tratamiento. En México, según datos de la Conagua, el 79% del territorio nacional tiene algún grado de sequía. De los 653 acuíferos existentes, 105 han sido sobreexplotados. La organización Agua para Todos reporta que 6 de los 10 ríos principales en México están fuertemente contaminados. 47% de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable. La escasez de agua es un problema complejo asociado a múltiples causas como la contaminación, la deforestación, el calentamiento global, la corrupción y la inequidad en su gestión. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se regula la tenencia, acceso y uso del agua en nuestro país? Alesia Cachadourian, ingeniera ambiental especialista en gestión de agua, afirma que la escasez la determinan aquellos que deciden para quién hay agua y para quién no. Existe poca transparencia sobre cómo se decide y distribuye el agua en México. Aunque es posible conocer algunos datos sobre las concesiones otorgadas para la extracción del agua, en la práctica no se conoce el volumen real de las extracciones, la disponibilidad del recurso, ni tampoco existe un monitoreo real sobre el proceso. ¿Cómo se usa el agua en México? En México, los usos del agua se han clasificado en dos grandes grupos. El uso consultivo, que se refiere al consumo de agua por parte de los diferentes sectores, y el uso no consultivo, que involucra el uso de la energía motriz del agua para producir electricidad, o sea, las hidroeléctricas. Las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, tanto en México como en el mundo. En México, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3% del agua disponible. Después se ubica la industria y la generación de energía, consumiendo el 13%. Y finalmente, el uso doméstico con el 10% de consumo. Pero entonces, ¿el agua es de todos o de unos cuantos? En el año 2002, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoció por primera vez de forma explícita el acceso al agua como un derecho humano fundamental y universal. El artículo 4 de la Constitución mexicana afirma que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A pesar de esto, en la práctica, grandes empresas mexicanas y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. A estas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas. Elena Burns, subdirectora general de Administración del Agua en la Conagua, asegura que el sistema de compra y venta de agua en el país inició en 1992 a raíz del Tratado de Libre Comercio y la Ley de Aguas Nacionales, que otorga concesiones de compra y venta. De 1917 a 1992 se habían otorgado 2,000 concesiones, pero de 1992 a la fecha existen 538,000. En México existen 8,573 permisos para explotar agua superficial y subterránea con fines industriales. Empresas y mineras se benefician con centenas de títulos y permisos para extraer agua. Las embotelladoras de agua son algunas de las empresas más beneficiadas con títulos de explotación para la producción de refrescos, cerveza y venta de agua embotellada.
¿Sabías que México es el tercer país en el mundo con mayor consumo de agua embotellada, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases de PET? Activistas en defensa del agua opinan que debe reformarse la ley, pues el actual régimen permite que en unas cuantas manos se concentren grandes volúmenes de agua. En México existe una propuesta ciudadana de Ley General de Aguas que prioriza el derecho humano y frena la especulación y sobreexplotación del agua. Sin embargo, lleva más de 8 años en espera de aprobación por parte del Congreso. ¿Qué podemos hacer? Acciones individuales, como cerrar la llave, contribuye al ahorro del agua. Sin embargo, solamente el 4% del agua que utiliza una persona es de uso directo, es decir, la que utilizamos en actividades como bañarnos o lavar los trastes. El 96% del agua que realmente utiliza una persona no la vemos directamente porque proviene de la elaboración de los bienes o servicios que consumimos. ¿Te has preguntado cuánta agua se utilizó para elaborar la ropa que traes puesta? La huella hídrica es la suma de toda el agua que utiliza una persona, país o región. Así que una manera efectiva de cuidar el agua es reducir tu huella hídrica, es decir, disminuyendo el empleo de agua en el hogar y en el exterior. ¿Cómo? Ahorrando energía eléctrica, ya que el agua se necesita para producir energía, cambiando tus hábitos de compra y alimentación, eligiendo productos que empleen menos agua para su procesamiento y transporte. Por ejemplo, se necesitan 50 litros de agua para producir una naranja y 4.500 litros de agua para producir un bistec de 300 gramos. Busca más información sobre la huella hídrica de los productos que consumes. En Internet es fácil encontrar información al respecto. Además de las acciones individuales, es necesario realizar acciones colectivas, organizarnos para encontrar alternativas que permitan un mayor aprovechamiento del agua y evitar su contaminación, así como vigilar su uso y gestión en nuestros territorios, y exigir nuestro derecho al agua. Es urgente unirnos y generar acciones que frenen la destrucción de ecosistemas, armonizando el uso del agua, garantizando sustentabilidad y equidad. Muchas gracias, Donovan. Como siempre, un reportaje muy revelador. Ahora nos queda claro que el problema del agua en México y en el mundo es complejo y requiere acciones en muchos sentidos. Aunque es necesario, ya no es suficiente cerrar la llave de la regadera mientras nos enjabonamos. Tenemos que pensar en acciones individuales de ahorro de agua, pero también relacionadas con nuestros hábitos y prácticas de consumo. También son necesarias acciones colectivas para defender nuestro derecho al agua. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué de lo que ya se está haciendo está funcionando? El agua es un problema no futuro, sino es un problema actual. Y México no es el único país, no somos la única sociedad que está enfrentando ese problema, ¿no? Por lo tanto, a nivel internacional y también en México podemos ver varios intentos y ejercicios para poder resolver justamente el acceso al agua por parte de toda la población. Hay ejemplos que van desde la estructuración de políticas públicas, ¿no?, de programas que derivan en programas de gobierno que permiten asegurar el acceso al agua a la población. Y también hay ejemplos de sociedades, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel del territorio, que han impulsado mucho el poder extender el acceso y el abastecimiento suficiente de agua a la población. Una de las principales maneras en las que como sociedad podemos involucrarnos de forma profunda en cambiar la situación de escasez que existe en nuestra población es teniendo conciencia en cómo gastamos el agua. Y esto tiene dos formas. Uno, asegurarnos que no tenemos, por ejemplo, fugas en la casa y aumentando al máximo el ahorro del agua, ¿no? Esto implica bañarnos en menos tiempo, utilizar lavadoras, cargas de lavadora completa o de lavado completo, no dejar el agua abierta cuando no lavamos los dientes o lavamos los trastes, ¿no? Esas prácticas. Esto puede ser hecho a través de la conciencia y medir los minutos, ¿no?, o a través de la instalación de sistemas ahorradores o comprar equipos que son ahorradores, ¿no? Algo que las y los jóvenes podemos hacer para propiciar un cambio en la situación hídrica de nuestro país es convencernos que en nuestra sociedad no deberíamos de permitir que exista una condición de injusticia hídrica. Convencernos y unirnos, agruparnos para buscar cuáles son las mejores opciones para atender la situación de precariedad hídrica, ¿no? La precariedad hídrica es un problema actual que hacia el futuro va a agravarse, ¿no?
Entonces, va a tender a estar peor esta situación. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y el poder solucionar eso, en realidad, más allá de las cuestiones muy importantes que a nivel personal podemos cambiar y decidir. Espero que a ustedes, como a nosotros, este programa les haya hecho reflexionar respecto al uso del agua en el mundo y en México. Interesarnos por esta problemática es indispensable para transformarla. La buena noticia es que aunque el panorama no parece muy alentador, hay varias cosas que podemos hacer de manera individual y colectiva para cuidar el agua. Entre más personas nos unamos para defender nuestro derecho al agua y generar cambios en nuestros hábitos y prácticas individuales, familiares y colectivas para cuidarla, generaremos un impacto mayor. A continuación, nuestro top 5 de las cosas que puedes hacer para proteger el agua. 1. Infórmate. ¿Sabes de dónde viene el agua que usas y tomas? ¿Conoces las cuencas o recursos hídricos del lugar en el que vives? ¿Quiénes usan esa agua y para qué? Investiga sobre el uso y acceso al agua en tus comunidades, en tu estado, en el país. ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Quiénes las están tomando? ¿Quiénes controlan el agua en tu estado? 2. Valora el agua y aprovéchala. Aprovecha y reusa el agua lo más que puedas. Cerrar la llave, reusar el agua con la que lavas y acciones similares te harán consciente del valor del agua y la importancia de cuidar cada gota. Reduce su consumo en el hogar y el exterior. Si te es posible, conoce, explora e implementa técnicas de captación de agua de lluvia, baños secos, filtración de agua o similares. 3. Cambia tus hábitos. Analiza tus hábitos de consumo para reducir tu huella hídrica. Recuerda que el 96% del agua que consume una persona proviene del agua que no vemos, es decir, del agua que se necesita para elaborar los bienes y servicios que consumimos. ¿Quieres ahorrar agua? Consume menos y compra menos. Disminuye tu consumo de energía y deja de consumir productos innecesarios o que impliquen procesos de producción destructivos o abusivos con la tierra, el agua o las comunidades. Pasa la voz a tus familiares y amigos. 4. Participa y actúa. La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua es fundamental. Organízate con tus vecinos, amigos y familiares para proteger el agua de sus territorios y comunidades. Organicen campañas, acciones y proyectos que promuevan un uso responsable del agua, restauren ecosistemas, promuevan la producción y consumo local de alimentos, entre otras cosas. Hay muchas acciones y organizaciones a las que puedes sumarte. 5. Vigila y denuncia. Organízate con otras personas de tu localidad con el fin de monitorear, evaluar e incidir en las políticas, decisiones o procesos relacionados con la defensa del agua. Involúcrate y exige a funcionarios que cumplan con las normativas y obligaciones ambientales. Exige rendición de cuentas y que se respete el derecho del acceso del agua para todas y todos. Documenta y denuncia irregularidades o abusos. Necesitamos el agua para vivir. La crisis del agua mundial y en nuestro país nos enfrenta a un panorama complejo y retador que nos obliga a encontrar otra forma de entender la vida, otra forma de relacionarnos con la naturaleza y también con las demás personas, entendiendo que todas y todos estamos relacionados y tenemos los mismos derechos. Debemos garantizar el acceso a agua potable de calidad para todas y todos, sin distinción ni privilegios. Enfrentar la crisis del agua requiere acciones individuales y colectivas, como analizar y cambiar nuestros hábitos de uso, cambiar nuestros hábitos de consumo y producción, y muy importante, activar nuestra participación ciudadana, observando y exigiendo un manejo sustentable y equitativo del agua que permita la existencia colectiva. Hay cientos de personas organizándose, buscando alternativas y defendiendo el agua como derecho humano. ¡Súmate! Es posible hacer un cambio. Mándanos tus ideas y propuestas. ¿Cómo podemos contribuir a que el agua sea un recurso accesible para todos y todas? ¿Qué alternativa propones? Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Aquí los esperamos en nuestro siguiente programa.